Ya no soy un muñeco. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que bien, que estén bien en sus casas en esta cuarentena. Y bueno, el día de hoy vengo junto con mis compañeros a presentarles lo que es la tuneladora, su historia, quién la creó y en qué aplica en la física. Sin más que agregar, espero disfruten el video, nos esforzamos mucho haciéndolo y nada, espero que lo disfruten. ¡Vamos allá! Este trabajo es muy agotador. Es cierto, estoy cansado todo el día trabajando y no hay nada de paga. Y esto es muy difícil. Sí, lo sé. Oye, ¿no te cansas de tanto taladrar? No, es el trabajo y lo hago porque tengo familia, tengo que responder por mis niños. Y por eso hago esto. Sin embargo, creo que necesitamos algo que nos ayude. Vale, tengo una idea para ello. Así como ellos, muchos trabajadores necesitan algo tecnológico para poder completar sus trabajos. Y para esto se crea la tuneladora. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Andrés Álvarez Vera y yo les voy a explicar qué es una tuneladora. Una tuneladora dominador de sección completa es una máquina capaz de excavar túneles a sección completa, a la vez que colabora en la colocación de ventilación para la sustentación del túnel si es necesaria, ya sea de forma provisional o definitiva. La excavación se realiza normalmente mediante una cabeza giratoria equipada con elementos de corte y accionada por motores hidráulicos, alimentados a su vez por motores eléctricos. Dada que la alimentación general de la máquina se realiza con la energía eléctrica, aun cuando también existen tuneladoras menos mecanizadas sin cabeza giratoria. El empuje necesario para adelantar se consigue mediante un sistema de gatos perimetrales que se apoyan en el último anillo de sostenimiento colocado en las zapatas móviles, denominadas grippers, accionados también por gatos que las empujan contra la pared del túnel, de forma que se consigue un punto fijo desde donde se empujan. Las tuneladoras son capaces de excavar bajo tierras en zonas tanto de rocas sedimentarias, metafóricas y volcánicas como el suelo de arenas, gravas, arcillas u otro tipo de materiales. Todos ellos presentes en las diversas zonas por las que han de transcurrir dos túneles. Para conocer el funcionamiento de una tuneladora debemos de partir de la idea de que se trata de una máquina que utilizamos para excavar túneles con la perforación. Por ello, esta máquina para su funcionamiento en primer lugar deberá de realizar acciones de excavación, se realizarán mediante una cabeza giratoria con elementos de corte. Luego el empuje se consigue mediante gatos perimetrales en el último anillo o colocando zapatas móviles. Asimismo, trabaja con motores hidráulicos eléctricos, pero su alimentación es netamente eléctrica. Se estarán preguntando qué tipos de tuneladora existen. Existe la tuneladora topo. Los topos son tuneladoras diseñadas para excavar rocas duras o medianas, sin demasiada necesidad de sostenimiento. Otra tuneladora que existe son las escudos. Los escudos son tuneladoras diseñadas para excavar rocas blandas o suelos terrenos que necesiten sistemáticamente la colocación de un sostenimiento. Muchas gracias. Bueno muchachos, aquí he vuelto yo, un tanto más activo que mi compañero, claro, porque el tema de las tuneladoras es bastante curioso y la verdad es bastante interesante también por su parte. Y claro, yo me siento bien al explicarles cómo funciona esta gran máquina y pues nada, me gustaría un tanto también explicar su historia y quién la creó, cuándo la creó y cuál es el propósito de la misma. Entonces, pues bien, como nos explicó nuestro compañero en la sección pasada, él nos explicó qué es una tuneladora y algunos tipos de tuneladoras que existen. Además también nos explicó su funcionamiento.
Pero háganse la idea de que una tuneladora mide aproximadamente entre 200 o 250 metros de largo. Claro, es un instrumento bastante grande y por lo mismo tiene un peso aproximadamente de 4.000, 5.000 hasta incluso 6.000 toneladas de peso. Es decir que debe ser construida primero para poder realizar las operaciones de la excavación de un túnel, que es en sí el propósito de una tuneladora, pues como su propio nombre lo dice. Y bien, los diseños de una primera tuneladora fueron hechos por un ingeniero francés llamado Marc-Isambard Brunel en 1818. Claro, estoy mencionando que fue solo el diseño de la misma, pues por ahora no se habían puesto a la tarea de empezar a excavar el primer túnel, el cual empezó su excavación aprobadas los diseños del mismo ingeniero bajo el río Támesis. Este proceso duró aproximadamente 18 años para que la primera tuneladora lograra perforar aproximadamente 400 metros de largo. Claro, esto es muchísimo, y más teniendo en cuenta que en 1818 no se había descubierto ni siquiera la electricidad. Entonces es fascinante que personas de esa época hayan logrado construir un túnel que una máquina ahora podría construir en, no lo sé, una semana tal vez. Cabe mencionar también que la primera tuneladora tenía un diseño más rectangular y no tan cilíndrico, puesto que la primera no era en sí una tuneladora. Claro que fue bautizada así, la primera, pero el diseño de la misma, debido a que existió en una época un tanto retirada, consistía más en la protección de los propios mineros que en sí la perforación de la tierra. Más adelante se desarrollaría la primera tuneladora cilíndrica. Esta ya más para su fin de perforar la tierra, y claro, su diseño era aún mucho mejor que el de Bernal. Este planteamiento de que una tuneladora fuera cilíndrica lo propuso James Henry Greathed, que fue un ingeniero inglés, y el propósito por el cual las construyó fue hacer túneles debajo de Londres, del Londres que conocemos hoy en día, para construir ferrocarriles, debido a que durante esta época se presentó la famosa revolución industrial. Esto quiere decir que se empezaron a implementar máquinas con vapor como en los trenes. Y bueno, ya para concluir, en resumidas cuentas, podemos decir que las tuneladoras en su primer diseño no fueron hechas más para perforar, sino para protección minera. Pero más adelante su diseño cambió bastante. Esta vez sí diseñadas para crear túneles. Fueron creadas en Inglaterra, y a medida que avanzó el tiempo, más países fueron implementando la tuneladora, que hasta este momento la mayoría de países la han usado para hacer ductos subterráneos, ya sea para transporte público o para almacenes subterráneos. Sin nada más que agregar, los dejo con mi compañero Juan David, el cual les mostrará cómo funciona esta tuneladora en la física. Muchas gracias. Tengan un buen día. Una tuneladora, TBM en inglés, Tunnel Boring Machine o minador a sección completa, es una máquina capaz de excavar túneles a sección completa. A la vez, colabora con una colocación en la intabación de sustentación
en el túnel si esta es necesaria, ya que se forma provisional o definitiva. En función del tipo de terreno a excavar, se diseña específicamente cada cabeza de corte, con mayores o menores aberturas para el paso del material, y dotándola de elementos de corte, cortadores de discos giratorios, picas, rippers principalmente. Funciona según el principio de Pascal, lo que significa que en el líquido dentro del contenedor es incomprensible, porque la presión dentro del contenedor es similar en cada punto. Si conecta un cilindro más pequeño y uno más grande juntos, como el gato hidráulico, y aplica la fuerza pequeña al pequeño, la presión va a ser la misma también en el cilindro más grande. El principio de Pascal está siendo utilizado para levantar una carga. Cuando se activa el sistema de bombeo insertado en la barra de bombeo del casquillo del mango y bombeándolo el fluido hidráulico aceite, es empujado hacia el cilindro a través de una válvula unidireccional, aplicando presión al fluido mientras se lleva el cilindro.